Nosotros seguimos aquí en Aire Fresco a través de FM La Chicharra. En este caso, bueno, viendo un poco y retomando el tema de las PASO, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias que se van a llevar adelante el día domingo 13 de agosto en toda la República Argentina. Vamos a encontrar nosotros en el segundo croquel, ¿no es cierto?, de la boleta a, bueno, en todo el país a un precandidato a parlamentario del Parlasur. Y una de las preguntas que nos hacíamos tiene que ver con este lugar, ¿no es cierto? El Parlasur y esta elección que a muchos, que muchos no entienden a qué se refiere, de qué es, por qué está allí, por qué existe y por qué no estuvo en 2019, como si estuvo en 2015, sin embargo. Para eso estamos en comunicación con Alejandro Carlem, quien actualmente es el parlamentario del Parlasur por Corrientes, electo en 2015. Alejandro, buenas tardes. Bruno Cancian lo saluda. ¿Qué tal? Un placer saludarte y compartir con toda tu audiencia este tema, ¿no? Muy amable. Un poquito. Un poco lo que estaba, cuál era tu pregunta. Primero, el Parlamento del Mercosur, para que la gente entienda un poquito, es un parlamento que se conforma con representantes legislativos de todos los países que integran el Mercosur. O sea, el Parlasur es el cuerpo legislativo del Mercosur, o sea, de los países que integramos el Mercosur, que está Brasil, Paraguay, Uruguay y Argentina. Bolivia está como miembro ya casi pleno, falta que se sume el voto de Brasil, y Venezuela, que está suspendido. Los diferentes parlamentarios que nos juntamos una vez por mes en Montevideo, sesionamos el Parlasur sesiona en Montevideo, tiene una sede en Montevideo, la misma sede del Mercosur. Y ¿qué es lo que hace el Parlamento del Mercosur? Se reúne, lleva los proyectos que se acuerdan en el ámbito de cada país, lleva ese proyecto, se trata, ingresa, va a comisiones, en las comisiones se discute ese tema, va al plenario, el plenario formamos parte, como te dije anteriormente, por Argentina 43 parlamentarios, por Brasil son 56, en total somos 150, claro. 137 en realidad, y en ese sentido, si el Parlasur aprueba ese proyecto que se llevó, va a una reunión que es la reunión de los presidentes del Mercosur, que usted habrá escuchado alguna vez, la que habrá escuchado alguna vez, se reúnen los presidentes del Mercosur una vez cada 6 meses. Si ese proyecto que usted llevó, están de acuerdo los cancilleres, que se reúnen un día antes que los presidentes, después los presidentes lo firman y tienen fuerza de ley. O sea, un parlamentario del Mercosur puede generar una resolución de que al firmar los presidentes tiene carácter de ley más rápido que un legislador nacional. Un diputado nacional, por ejemplo, lleva un proyecto, tarda un año para salir de diputado, después va al Senado y después, si el presidente está de acuerdo, reglamenta la ley, pasan 2 o 3 años para que aprueben un proyecto de un diputado nacional. Nosotros en menos de 6 meses podemos generar, como yo generé en todo este tiempo, 17 proyectos que tienen fuerza de ley, que tienen hoy en la Argentina, que son ley en la Argentina o que tienen fuerza de ley en el marco de los acuerdos internacionales. Este proyecto... Mercosur, sí, lo escuchamos. El Mercosur tiene el mismo reglamento que tiene la Unión Europea, o sea, funcionamos con la misma reglamentación que el Parlamento Europeo. Tenemos también una representación del Parlasur ante el Parlamento Europeo, en un organismo que se llama Eurolat. Eurolat es 75 parlamentarios de Europa y 75 parlamentarios de los diferentes parlamentos de América Latina. En América Latina no es el único parlamento que existe. Existe el Parlamento Andino, que son todos los países que están en la cordillera, el Parlamento Centroamericano y el Parlamento Latinoamericano, que es el Parlatín. Entre los 4 parlamentos conformamos la unidad de América Latina, y eso nos juntamos 2 veces por año con los parlamentarios del Parlamento Europeo y sesionamos. Nosotros estuvimos la semana pasada, porque yo represento también a la Argentina ante el Parlamento Europeo, soy el presidente, el jefe de la delegación argentina. Sesionamos la semana pasada en Madrid, donde hemos instalado y hemos generado
realmente para mí vine muy contento. Estuve con el rey, inclusive en una reunión de una audiencia de casi 2 horas, y el presidente del Senado y la Cámara de Diputados de España, donde analizamos cómo cambiamos la visión que tiene Europa en referencia a parámetros que existían en relación a la lucha contra el medio ambiente. Por ejemplo, en el caso de Corrientes necesita generar alrededor de 400 represas, y tiene 136 para cuidar el agua. Nosotros tenemos una provincia con mucha problemática referente al agua y también la producción de energía. Y antes hacer una represa era antiecológico, hoy hacer una represa está dentro de la prioridad del para cuidar el medio ambiente y fundamentalmente que la energía que se produce hidráulica en ese caso es considerada verde. Claro. O sea, abre una puerta de oportunidades para lo que nosotros tenemos para la provincia de Corrientes, ¿no? En ese sentido, el Parlamento del Mercosur también esta semana, hoy salió una nota en Clarín, una página completa de Clarín, que me hacen una referencia a una intervención que tuve ayer en el Parlamento cuando Paraguay está haciendo un reclamo por un peaje que está cobrando la Argentina ahora para el bollado del bollado, el dragado, balizamiento de lo que es la hidrovía para la Paraguay. Y bueno, me tocó a mí, yo llevé una postura, iban a hacer un documento junto con Brasil, y bueno, yo le propuse mandar a comisión y convocar a los representantes de la comisión mixta para poder evitar un documento en contra de Argentina, cuando nosotros, en lugar de estar enfrentándonos, deberíamos buscar la unión, ¿no? Porque en definitiva el Mercosur es buscar la unión para el desarrollo conjunto de nuestros países. Y bueno, él ha tenido éxito en eso y hoy tuvo repercusión en todos los medios nacionales, que ahí sacó una página completa referente a eso. Sí, lo vimos en sus redes sociales también, sí. Sí, entonces el Parlamento del Mercosur tiene mucha importancia. Fíjese que la gente lamentablemente tiene muy poca información de qué es el Parlamento del Mercosur, cómo funciona, qué hace. Y la verdad que hemos generado en este tiempo más proyectos que el Congreso de la Nación de Argentina. Hemos generado leyes que realmente marcan la agenda de los presidentes del Mercosur, el caso del corredor bioceánico, lo habló Lula en su discurso de apertura. Hoy forma parte del presupuesto, lo habló Alberto Fernández en su apertura también, y hoy forma parte del presupuesto nacional. Y es por el camino donde Corrientes consiguió más de 50.000 millones en inversión en obra pública que tiene la provincia de Corrientes. ¿Por qué? Porque está en el marco de los financiamientos internacionales que facilitan, cuando hoy a Argentina le cuesta mucho conseguir recursos internacionales para el financiamiento, para el desarrollo. Ahora, cuando ese recurso es funcional y está presentado en el marco de un proyecto regional, es mucho más fácil acceder a ese beneficio. Por eso es que incorporó dentro del presupuesto nacional esta propuesta nuestra, ¿no? Así que eso, pues después en la época de la pandemia hemos logrado también el tema de la gratuidad, que después se hizo mundial, ¿no? El tema de la vacuna, cuando salía la vacuna, hemos trabajado mucho en la liberación de las patentes, negociado con los medicamentos, con los laboratorios, las compras conjuntas de medicamentos entre todos los países. Hemos trabajado mucho en el roaming internacional para que usted vaya a Brasil, a Paraguay, no le cobren el teléfono diferencial. Hemos trabajado también, hemos logrado, en el caso mío de Corrientes, que el chamamé sea acervo cultural del Mercosur, y con ese proyecto lograr en la UNESCO que sea Patrimonio de la Humanidad, porque teníamos el apoyo de todos los países del Mercosur, presentado por Pino Solana, y con el proyecto que yo llevé en su momento al Parlamento. Y hemos logrado también ahora, hace poco tiempo, que el Congreso de la Nación ratifique una propuesta, porque hay propuestas que firman los presidentes que necesitan una ley nacional para ratificar. La ratifica el Congreso de la Nación hace un mes y medio más o menos, se ratificó un proyecto que yo había presentado, que se aprobó en el Parlasur y que después firmaron los presidentes, que era de darle a los universitarios y secundarios, etcétera, la posibilidad de la validación de los títulos en los países del Mercosur, considerando que somos ciudadanos del Mercosur todos, ¿no? Eso le iba a preguntar yo justamente. ¿Todos los proyectos o todas las recomendaciones que hace el Parlasur son vinculantes a todos los países del Mercosur o son no vinculantes? Son vinculantes, te explico eso, por eso te he explicado hoy. Todas las resoluciones que nosotros mandamos a
una mesa de cancilleres que se reúne un día antes de los presidentes. Nosotros no legislamos directamente, colegislamos. ¿Qué significa colegislar? Generamos la agenda y generamos el consenso entre los países para que cuando se reúnen los cancilleres aprueben lo que nosotros llevamos. Y una vez que aprueban los cancilleres, firman los presidentes. Al otro día hay resoluciones que solamente necesitan la firma de los cancilleres y otra de otros proyectos que necesitan la firma de los presidentes. Y eso después tiene fuerza de ley. O sea, nosotros podemos generar una ley, por eso le decía, más rápido que el Congreso de la Nación. Porque si los presidentes del Mercosur están de acuerdo, se marca, tiene fuerza de ley después en la Argentina sin necesidad del Congreso. En algunos casos y en otros casos necesita la ratificación del Congreso, como fue el caso de los títulos universitarios que necesitó, y lo hemos logrado hace un mes y medio. Favorece un montón al diálogo entre todos los países, ¿no es cierto? Porque justamente pasa tan desapercibido hacia el público en general que uno no toma la dimensión de lo que significa una asamblea parlamentaria que reúne a los países del Mercosur, ¿no es cierto? Que es el Mercado Común del Sur y es una de las instituciones más valiosas que tiene hoy por hoy los países de Sudamérica. Entonces tiene mucho que ver también, como digo, con las relaciones entre los países hermanos de Latinoamérica, ¿no? Más precisamente del Mercosur. Exactamente, es el cuerpo legislativo de los países del Mercosur, que en Europa, yo hablo mucho porque yo represento a Argentina ante la Unión Europea desde el 2016, hoy soy copresidente de esa asamblea que representamos a 1.000 millones de personas entre toda América Latina y Europa. Yo soy el co-vicepresidente de esa asamblea. Y siempre hablamos, ¿no?, con los europeos, de lo que ellos también tuvieron ese ataque hacia el Parlamento Europeo desde su conformación y les costó mucho consolidarlo. Hoy usted, para el mundo, más importante lo que decía el Parlamento Europeo que un país europeo. Claro. Pero eso lleva tiempo de construcción. ¿Y por qué acá en la Argentina se ha denostado tanto al Parlasur? Porque acá gobernó un presidente como Mauricio Macri que quería destruir el Mercosur, que quería desarmar el Mercosur, que quería que Argentina, eso no deje de existir. Entonces, ¿qué es lo que había? Una política, las empresas, para que la gente se le sea más fácil, las empresas grandes multinacionales que se van apoderando de la economía del mundo, no les conviene la política. Por eso es que hay una campaña muy fuerte antipolítica. Y cualquier cuerpo legislativo que lleve a la consolidación de la política y mucho más a la consolidación de la unidad de América Latina, que es la que realmente le puede sacar adelante a América Latina. Porque ¿por qué creció Europa? ¿Por qué creció Estados Unidos? ¿Por qué creció China? Porque se conformaron sus parlamentos, y cuando usted va al país, los parlamentos son los órganos de discusión y de conformación de las políticas que después los ejecutivos llevan adelante, pero en un ámbito donde se discute, donde se plantean las cosas. Entonces, cuando aparece un cuerpo legislativo nuevo de la región más importante, fíjese que de América Latina, toda América Latina, el Mercosur simboliza el 70% de la superficie y lleva más del 50% de la cantidad de habitantes, y tiene a su vez más del 65% del PBI de América Latina. ¿Cómo el mundo va a querer que eso se consolide en una región fuerte? ¿Me explico? Entonces las empresas grandes, cuando nos agarran de a uno, nos comen crudo. Es como Buenos Aires con las provincias argentinas. Cuando si las provincias argentinas nos juntáramos, llegáramos todos juntos y abrazados a Buenos Aires, ya nos equilibramos. Ahora, cuando vamos solitos y tenemos poca fuerza. Entonces, ese es el problema que tiene el Mercosur. Tiene contrarios muy fuertes, que son las corporaciones mundiales, tanto económicas, financieras como políticas, que no les sirve, a ellos no les sirve que el Mercosur se consolide como una unidad para el desarrollo, el crecimiento, la inversión y el financiamiento de sus pueblos. Entonces tiene detractores, ¿no? Esta moneda... Uno de sus principales referentes fue Mauricio Macri en su gobierno, que intentó por todos los medios de destruir el Mercosur, y no lo pudo hacer. Destruir el Parlasur tampoco lo pudo hacer, y hoy sus principales referentes se ponen en primer lugar para ser candidato del Parlasur. Claro, uno de los motivos... como el caso de Lilita Carrió, etcétera, ¿no? Bueno, posiblemente parlamentaria del Parlasur desde este año, ¿no es cierto? Porque está en primera plana como candidata. Después la barbaridad de que dijeron del Parlasur.
Ahora lo que yo le quería preguntar es, vamos a encontrar en la boleta dos boletas que tienen que ver con el Parlasur. Una que habla de un candidato provincial y otro que habla de candidatos nacionales. ¿Nos puede explicar un poquito cómo es esto? Explico. El Parlasur tiene dos modos de representación. Uno se elige por una lista nacional, que se eligen 19 representantes, que se eligen en lista única, o sea, es de distrito único, igual que el presidente. Bien. Por eso es que cuando Macri responsablemente no convocó a Parlasur, no se pudo hacer a los 2 años siguientes porque usted necesita una elección de distrito único y la única vez que hay elección de distrito único es cuando se elige presidente. Claro. Después son de cada distrito, ¿no? Entonces se elige una lista 19 que depende de lo que saque cada frente, van a sacar 1, 2, 3, 5 cada uno. Ahora, por provincia se elige uno solo. Entonces el que sale por corriente, como el caso mío, que yo saqué el 53% de los votos en esa elección, en 2015, ¿no? La que represento a la provincia. ¿Hola? Sí, lo escucho, desde 2015 digo. Sí, el 2015, en ese caso, me tocó a mí y sale uno solo por provincia. Y la representación más federal que tiene la Argentina en un cuerpo legislativo. Y es el cargo más importante porque fíjese que senadores nacionales eligen 3 y usted tiene en la escala de importancia tiene los concejales, los diputados provinciales, los senadores provinciales, los diputados nacionales, los senadores nacionales y el Parlasur. Lo que pasa es que el Parlasur fue muy golpeado mediáticamente por el gobierno, por todo el gobierno de Macri y todos sus representantes a lo largo de lo ancho de la Argentina. Ahora, en 2019, cuando no se elige nuevamente, ¿no es cierto? En 2019 se tendría que haber hecho una elección de Parlasur. ¿También los demás miembros, los demás países miembros del Parlasur se adhieren a esta no votación o solamente Argentina? No. Hay un acuerdo que cada país va a ir nombrando sucesivamente la elección de parlamentarios del Mercosur en base a sus legislaciones propias, digamos, ¿no? Ahora en Brasil, en la última reunión que tuvimos, ahora tenemos una reunión el 12, 13 y 14 en Brasilia de la mesa directiva. Yo soy miembro de la mesa directiva porque soy el jefe de la delegación argentina en el Parlamento. Sí. Tenemos una reunión con los legisladores de Brasil y con el presidente de Brasil de Brasilia. Que estoy con un problema porque también tengo una invitación del Papa para el 12 en Roma, pero bueno, veré a ver cómo me organizo un poquito. Y la verdad que Brasil ahora está en pos de convocar elecciones igual que Argentina, para ir normalizando que todos los representantes sean en forma directa por el pueblo. Brasil también tuvo este avasallamiento en cuanto a esta institución precisamente de Parlasur durante el gobierno de Bolsonaro. Sí, totalmente y muy fuerte. Pero tuvo un problema ahí porque ellos tienen representantes indirectos. Y ahí Celso Russomano, que es el jefe de la delegación de Brasil hasta hoy, es el jefe de la Iglesia Evangélica de Brasil. Uno de los referentes más importantes de la Iglesia Evangélica. Y de mucho peso en Brasil. Y él era el representante, y él era un hombre pro... digamos, de la patria grande, digamos, de la unidad de América Latina, en función también de sus principios religiosos, etcétera. Siempre busca el marco de unidad, un hombre que trabajó mucho por el Mercosur. Así que no pudo hacer mucho Bolsonaro porque tenía uno de sus aliados que disentía con él en función del Mercosur, ¿no? Claro. Según tengo entendido, allá de sus declaraciones después tenían que ir para atrás, porque el problema que le pasa a Bolsonaro, que le pasó a Macri, es que cuando ellos se sientan y se encuentran con líderes de otros países del mundo, en Naciones Unidas, en otras reuniones, se dan cuenta que si ellos salen del Mercosur no existen. Nosotros, el mundo nos mira como Mercosur. O sea, yo el otro día cuando hablaba con el rey de España, me decía, yo leí su libro antes de recibirlo. Yo escribí un libro que tuvo mucha repercusión, incluso en la Feria del Libro de Buenos Aires, fue el libro que más se pidió según las estadísticas de la feria. Bueno, justamente una de las preguntas era sobre qué es, ¿no es cierto?, esto de la patria grande de los caminos. Sí, bueno, ¿cómo? No entendí. Que una de las preguntas era sobre este libro que usted escribió sobre su labor en estos 8 años. Claro, bueno, yo lo que escribí un libro donde expliqué lo que me pasó a mí en el Parlamento del Mercosur, con qué me encontré, con todo lo que hemos trabajado y fundamentalmente
el camino que le encontramos para poder instalar en la agenda internacional. Por ejemplo, yo llevé un proyecto en 2016 de protocolo del SICA, que hoy forma parte del protocolo de la Organización Mundial de la Salud, que repercutió en 76 países. Yo tengo un reconocimiento y notas de medios de China, de Rusia, de Estados Unidos, de Europa, pero no porque yo llevé el proyecto y soy un fenómeno, eso no es cierto. Yo lo que hice fue una modalidad de trabajo de que todos los proyectos que llevé al Parlamento del Mercosur, muy pocos son míos, son de la sociedad en el transcurso de la política que yo fui tomando, desde que milito en política desde muy chico, y logré armar un equipo que trabajamos muy bien y presentar bien también el proyecto, con mucho estudio, con mucho trabajo, y hemos logrado incorporar en la agenda de América Latina muchos temas de importancia, como el tema de la integración energética, por ejemplo, que también tuvo mucha repercusión y que hoy forma parte, antes de ayer el ministro de Transporte, yo armé el foro del transporte en octubre en el Congreso de la Nación con una repercusión realmente sorprendente y muy importante, y hoy marcamos desde ahí la agenda de transporte de todo el Mercosur, y hay una que está teniendo realmente mucha repercusión y búsqueda de inversión inclusive, que es sacar todos los camiones de la ruta, subir arriba del tren, para lo cual estamos trabajando mucho en recuperar la vía férrea. O sea, para que la gente entienda un poquito, es que si un camión entra por Uruguayana o por donde entre, por cualquiera de los puntos, suba arriba del tren, el Urquiza en este caso, y se baje el camión en Buenos Aires, o directamente en Mendoza si se va para Chile, ¿no? Claro, es un programa, por lo que escucho, es un programa continental lo que se está llevando adelante desde el Parlasur, ¿no es cierto? Son diferentes propuestas económicas, sociales. Son temas de integración regional, que justamente Corrientes está en el medio de eso. Claro, sí. Por eso que yo vengo insistiendo que necesita una agenda de integración regional y tener un ministerio de internacionales, por lo menos, que trabaje intensamente en lo que es la búsqueda de oportunidades, porque el Mercosur pasa por Corrientes, pero los correntinos no nos enteramos. Claro. Usted es el jefe del bloque argentino en el Parlasur, ¿no es cierto? De todos los partidos políticos. O sea, a mí me eligieron por unanimidad todos los partidos políticos, aparte del peronismo. Bien. El PRO, los radicales, todos los partidos que integran el Parlamento del Mercosur, que tienen representación, me eligieron como jefe de la delegación argentina. ¿Su gestión está terminando ahora en diciembre de este año, cuando se renueven los cargos? ¿O en qué momento? ¿En diciembre? Exactamente. ¿Tiene pago, es ad honorem el cargo de parlamentario del Parlasur? ¿Cómo es el tema monetario? ¿Lo paga el Parlasur? ¿Lo pagan los países, miembros? ¿Cómo es? Cada país tiene que pagar su parlamentario. Lo que pasa es que Argentina no pagó nunca. Bueno. Porque Macri, una de las cosas que hizo fue no cumplir la ley, y no se cumplió nunca la ley hasta el día de hoy. Nosotros no cobramos sueldo nunca. Lo único que tenemos son viáticos del Parlasur para el pasaje. Por ejemplo, yo pago el pasaje de Corrientes a Buenos Aires Montevideo, y 3 días de viático, que equivalente hoy a 250.000 pesos, más o menos, de viático, que es para pagar el hotel, esas cosas, los 3 días en Montevideo. Bien, tampoco el gobierno de Alberto Fernández del 2019 hasta el 2023. Tampoco. ¿Y esto cree usted que tiene que ver con No, el problema es que se judicializó y está en la Corte. Bien. Y en la Corte está bloqueado este tema porque la Corte no resuelve. Entonces yo le hice un juicio porque no cumplía Macri su rol de presidente, y Peña, le gané el juicio y fueron en queja a la Corte abrió la queja y bloqueó la solución del problema. ¿Qué expectativa tiene usted, digamos? Porque estamos en plenas elecciones, ¿no es cierto? En caso de que el próximo gobierno no sea de Unión por la Patria, vamos a tener un gobierno de Juntos por el Cambio. En ese caso, si es que gana Larreta o Bullrich, ¿usted cree que va a volver a implementar una política de destrucción hacia el Parlasur, según su mirada, como lo hizo Mauricio Macri? Bueno, mire, la verdad que lo que se ve, ellos siguen manteniendo la matriz, y Macri sigue siendo el jefe de ese espacio político, claramente, ¿no? Vino hace 3 días que vino a Europa. Yo me encontré con él en el aeropuerto de Madrid. Él yo vine por Asunción y él vino en un vuelo a Buenos Aires.
Y bueno, llegó acá, le juntó a Larreta y a Bull y le dijo, acá mi primo va acá, y los dos se juntan y se dejan de pelear y hacen un búnker juntos. O sea, mostró que el jefe de ese espacio es él, o sea que la política la va a seguir manejando él, sin duda. Nosotros estamos 7 minutos pasados de nuestro horario, pero nos encantaría volver a comunicarnos con usted en otro momento para hablar exclusivamente de lo que es el panorama político, porque bueno, sabemos que es un dirigente importante dentro de lo que sea la provincia de Corrientes, y por supuesto es parlamentario del Parlasur hasta diciembre de este año, así que nos encantaría volver a charlar con usted en otra ocasión, y nos encantaría el libro La Patria Grande del Camino. Con mucho gusto y no va a faltar oportunidad que les voy a llevar personalmente. Charlamos un poquito del tema. Bueno, Alejandro, muchas gracias. Hablar con ustedes y cuenten conmigo el día que coordinemos sin problema. Perfecto, cuando viene a Goya lo esperamos, estamos todos los viernes nosotros por aquí. Bueno, muchas gracias. Estoy saliendo de Goya ahora. Ah, bueno, uy, lo hubiésemos tenido entonces. Ah, no sabíamos eso. Haré acá en Santa Lucía para hablar con usted. Ah, bueno. Pero bueno, no va a faltar oportunidad. Tengo mis hijos de Goya, goyanos, así que tengo 2 hijos que son ingenieros agrónomos, que son goyanos. Mi hija ya no está en Goya, pero mi hijo sí, así que siempre que vengo un ratito, vengo por la política y me junto un ratito y me llevo un rato más en Goya, así que también podemos hacer algo de prensa sin problema. Perfecto, nos mantendremos en contacto, seguramente tengo su número, usted tiene el mío, así que muy pronto nuevamente. Alejandro, muchas gracias por este tiempo. No, al contrario, un placer hablar con usted y también para que la gente se informe qué va a votar el domingo, no más allá de quién está a votar, que sepa qué está votando, es muy importante. Y te agradezco mucho porque el Parlasur tuvo muy poca oportunidad, porque al no tener presupuesto tampoco tenemos posibilidades de hacer prensa, ¿no? Entonces todo tiene un costo y la verdad que a nosotros nos costó mucho y nos cuesta mucho que la gente conozca la importancia que tiene consolidar un parlamento de los países que integran el Mercosur para la consolidación y el crecimiento de nuestros pueblos, ¿no? Muchísimas gracias, realmente estoy muy agradecido a ustedes. Un fuerte abrazo. Igualmente, era Alejandro Carlem, parlamentario del Parlasur por Corrientes, electo en 2015. Bueno, su cargo se prorrogó en 2019 y actualmente hasta diciembre es parlamentario del Parlasur por Argentina, ¿no es cierto? Es uno de los 41 parlamentarios.